crea el cuento de lo que está viendo alrededor, sino que crea más allá de lo que ve. Y finalmente esa es la fe. Las imposibilidades no son límites. Me pongo a pensar y miro hacia atrás los invitados que me han acompañado a lo largo de las 2 temporadas ya concluidas y de esta tercera que está en marcha, y digo qué bendecido soy porque conozco e interactúo con personas que de una u otra manera desde su orilla son apasionadas con lo que hacen y que responden no a simplemente hacer por hacer, ni que puedo decir al final de la charla con cada uno de ellos que se creen o se sienten exitosos porque están cumpliendo con una labor específica, sino porque el éxito se mide a través del servicio. Son personas que al final del día dicen, les pude colaborar a otros, les pude ayudar a hacer mejores personas, mejores individuos, y ese mejor individuos lo pueden expresar ya bien sea desde su parte social, su parte laboral, su parte familiar, y es gratificante realmente conocerlas. Estoy totalmente convencido que en esta parte de mi historia soy gratamente favorecido al poder conocerlas. Y la persona que hoy engalana este programa no es la excepción. Tatiana García es una persona que desde que realmente aceptó mi invitación, se mostró generosa, se mostró auténtica, se mostró sencilla, y creo que esas son las cualidades que le han permitido llegar hasta donde ha llegado. Es una persona que procura y que le afana, en el buen sentido del afán, estar haciendo que las personas exploren y que en esa exploración den un resultado positivo para añadir a sus equipos, a su misión de vida, y que todo eso se pueda conjugar para poder dar una milla más, avanzar, no quedarse en algo que quisiera que fuese lo mejor, sino que está ayudando a que y acompañando a que sean mejores personas. Creo que a la final, y en eso coincidimos, en que de no acompañar a las personas, difícilmente las personas pueden dar ese paso hacia algo más. Si la persona quiere, pues identificamos como coaches que lo quiere hacer, pues lo acompañamos en el proceso, y ya una vez que identificamos que la persona está lista, hágale, porque como coloquialmente por ahí se dice,
el cielo es el límite. Tatiana García es una entrenadora, es formadora de líderes y constantemente en sus redes sociales está bastante activa con contenidos propositivos. No simplemente un contenido por tener un contenido, sino porque en cada pieza, ya bien sea escrita o audiovisual, hay una intención de crear, de generar mejores espacios, mejores ambientes y que cada quien se identifique con aquello que realmente lo va a potenciar. Para mí es todo un honor y gracias, Tatiana, por tu generosidad. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos los líderes que nos están escuchando. Mi nombre es Tatiana García, como lo acabas de mencionar. He creado una empresa llamada Líderes desde el Ser. Y es que creo profundamente en que para que podamos ser buenos líderes tenemos que ser buenas personas. Generalmente podemos hablar de yo diría que son dos polaridades, que así como existe el blanco, existe el negro, que así como existe el día, existe la noche, que así como existe el bueno, existe el malo, y yo creo que eso no es algo desconocido para nosotros. Y es que hay personas que les interesa la comunidad, que les interesa añadir valor, que les interesa hacer cosas por el bien del otro y que piensan en el bien del otro. Pero hay otras que no. Entonces, cuando yo me enfoco en las que piensan en el bien, pienso en el rol que yo puedo desempeñar cuando soy líder. Y es que si a mí las personas de manera genuina me interesan, yo voy a ser una mejor persona y me voy a enfocar en ayudarlas. Pero si yo no soy una buena persona, si a mí no me interesa el otro, sino solamente me interesa mi bien y solamente me interesa que a mí me vaya bien, yo voy a desvincularme por completo de añadir valor a los demás porque es que me vuelvo egoísta. Entonces, en esencia, yo no puedo dar de lo que no tengo en mi interior. Y es que si yo no soy un buen ser humano, si yo no pienso en cosas simples como hacer el bien a los demás, ¿de dónde yo voy a poder liderar un equipo de una manera asertiva o lograr que esas personas quieran seguirme o quieran acompañarme si es que a mí ni siquiera me interesan? Entonces, dejémonos de mentiras. Yo no puedo dar de lo que no tengo en mi interior y esa es una realidad. ¿Y Tatiana García se define como una buena persona? Yo creo que sí, 100%. La verdad sí, me preocupa. Como cualquier ser humano tengo mis defectos, tengo mis chichones, porque es que también ese concepto de bueno significa aceptar mis chichones. Y yo le digo a mis chichones, son mis áreas de oportunidad, mis desafíos diarios. Pero para mí algo que prima siempre es el trato a las personas. Yo creo que la persona que más me rodeo es de mi esposo porque me la paso con él y es creo que después de mí la persona que más me conoce, yo creo que está Dios, yo y luego él. Y él se da cuenta que para mí es muy importante tratar a las personas con cuidado, con cariño. Si yo voy a un restaurante donde a mí me están sirviendo, a mí me interesa hacer sentir bien a la mesera. Si a mí el vigilante me abre la puerta, a mí me interesa tratarlo bien y decirle gracias por su servicio. Entonces yo pienso que andamos por el mundo encontrándonos otras almas igual que nosotros y de nosotros depende dejar huellas o dejar cicatrices en la vida de esas personas. Mujeres liderando sus sueños. ¿De qué estoy hablando? De un libro, un taller transformacional de la vida de una mujer que se ha hecho a punta de sueños. Porque como te lo mencioné hace un rato, yo creo que a mí lo que me ha movido en esta vida son los sueños. Yo le digo a la gente, sueñe y sueñe en grande, pero también tenga claro si es un sueño alcanzable, póngase un tiempo, tenga metas. Yo creo que no existen sueños imposibles, Luis, yo creo que existen limitaciones que uno mismo se pone. Y es que, por ejemplo, yo era de las que decía que no podía cumplir el sueño de lo que hago hoy en día porque me faltaban en aquel tiempo cuando inicié más certificados o me faltaban más años o me faltaba,
no recuerdo cuántas cosas me faltaban muchas según yo, pero a mí la vida me dio una patada gigante y me dijo, vaya al escenario y muestre de lo que es usted capaz. Y entonces hoy me vengo acá, 7 años después, y digo, sí se podía porque yo lo soñaba, Luis, yo me imaginaba frente a una tarima hablándole a mucha gente, yo me imaginaba gente transformada, yo me imaginaba mejores líderes tratando a las personas y hoy lo he podido ver materializado. Entonces yo creo que Mujeres Liderando Sus Sueños fue un regalo que yo me quise dar, que fue sanar, escribir para sanar, porque habían cosas que todavía faltaba sanar en mi propia vida. El sanar a mis padres, reconocer a mi padre y a mi madre y dejar de juzgarlos tanto y dejar de decir es que mi vida es lo peor porque ustedes son los culpables. No, mi mamá se embarazó cuando tenía 17 años, mi papá creo que 18, eran dos niños inmaduros, inexpertos, ¿qué más podían darle a otra niña? Entonces a veces nosotros venimos con el dedo acusador a juzgar y resulta que es que otros tres dedos nos están señalando a nosotros mismos. Entonces, Mujeres Liderando Sus Sueños es la representación de mis ojos brillantes por los sueños que me han movido en la vida. Y yo le digo a la gente y en los talleres que hago y en los entrenamientos es, tenga sueños, porque los sueños son motores. Porque el día que tú te levantes y no tengas un motor para ir a trabajar, ese día no va a tener sentido ni propósito lo que hagas. Pero cuando tú te levantas en la mañana porque sabes que hay unos motores grandes que te mueven y te sacuden, ese día le encuentras mucho propósito a lo que haces. Entonces por eso escribí Mujeres Liderando Sus Sueños, está en mi canal, luego hablamos del canal, pero en el canal está el audio para las mujeres que lo quieran escuchar porque he visto cómo ha transformado a muchas mujeres y las ha sacado de esos esquemas o paradigmas mentales de yo no puedo, nací en una familia pobre, yo no soy lo suficiente, yo no sé qué, y yo digo, quítese toda esa vaina y viva más ligera. Yo fui una persona que me crié en un hogar disfuncional, me crié sin mi padre y sin mi madre, me crié con mi abuela y mis tíos, y me crié con muchas limitaciones, con muchas necesidades, con mucha pobreza. Pero desde muy niña dije, yo voy a estudiar, yo voy a tener un carro, yo voy a ser gerente, yo voy a tener mucho dinero, yo voy a vivir en otra casa. Y yo me imaginaba cosas muy grandes. Y yo creería que muchas de esas cosas que yo soñé de niña las he cumplido. Y no me importaron las limitaciones que había en aquel momento, así fuera en un colegio distrital o pues del gobierno, así fuera sin tener en mi casa la Navidad que todos los niños que había a mi alrededor tenían porque les daban regalos, se iban de vacaciones y yo no tenía nada de eso. Yo creía que era posible y me conecté con esta palabra imposibilidades que tú dices. Y es que finalmente las limitaciones no las ponemos nosotros mismos. Entonces yo siempre he dicho que mi vida ha sido una vida de liderazgo, donde yo he sido capaz de sobrepasar todas las imposibilidades, todas las limitaciones, porque yo no me he creído el cuento. Y yo creo que ese es el secreto para todo el mundo, es que no se crea el cuento de lo que está viendo alrededor, sino que crea más allá de lo que ve. Y finalmente esa es la fe. Entonces, por un lado mi vida, porque la considero que ha sido una vida de liderazgo, donde he superado muchas cosas, incluidos 85 kilos de peso, porque pesaba más de 85 kilos hace varios años. Y lo segundo, el mal liderazgo con el que yo me crucé en mi camino laboral. Yo duré 20 años trabajando en la industria de consumo masivo, grandes retails, cadenas de supermercados, y me encontré con, yo digo que el 95% de mis líderes no eran buenos seres, cometían muchos errores, incoherencias, no tenían valores, no tenían principios, maltrataban, humillaban, eran injustos. Y ver esos estilos de liderazgo tan precarios y tan faltos de humanidad y demás, me llevó a pensar que podía haber un estilo de liderazgo diferente y que la gente necesitaba para trabajar motivada líderes que realmente los movieran hacia el logro de los resultados y los inspiraran y los hicieran sentir mejor. Y finalmente lo que más me mueve en esta vida es que estuve en un momento sin trabajo y una persona que había trabajado conmigo me escribe por Facebook y yo estaba sin trabajo en aquel tiempo y ella me dice, jefe 10 años después de haber sido su líder. En el lugar donde yo trabajo hay una vacante y pensé en usted, páseme su hoja de vida. Y yo en ese momento me sentí
muy extraña, pero extraña bien. Me sentí muy contenta y dije, ¿qué hice bien para que 10 años después me siga diciendo jefe y aún así me crea en mí tanto que pide mi hoja de vida porque quiere volver a trabajar conmigo? Algo bueno hice yo. Y eso marcó mi vida. Porque a veces la gente cuando está en cargos de liderazgo dice, es que pues yo soy acá el jefe y yo soy el que mando, pero es que la vida da muchas vueltas y yo hoy soy el jefe y mañana puedo no ser el jefe. Entonces yo le digo a la gente siempre es que está sembrando para la vida, no que está sembrando en el cargo que está ahorita haciendo, que está sembrando para la vida, porque eso es lo que usted va a recoger. Así como esa chica a mí en ese momento dijo, yo le ayudo, ¿cuánta gente a usted le va a cerrar la puerta o se la va a abrir por su manera de ser y por las huellas que usted dejó? Entonces yo creo que eso es lo que me ha movilizado a hacer lo que hago hoy en día y lo que haré en adelante, Luis, porque vienen unos proyectos maravillosos y tienen que ver con eso. Cuando una persona va hacia adelante, evidente, todo el mundo dice, no voy a irme para atrás, no voy a caminar como el cangrejo, pero eventualmente se presentan situaciones que se tornan como obstáculos o barreras. ¿A qué acudes, Tatiana, para decir, esto no es el fin, esto no me va a detener, prosigo la carrera? Yo creo que son dos cosas, Luis. Todas las personas hemos tenido situaciones que han marcado nuestra vida en dos. A mí me marcaron profundamente mi crianza, las condiciones como me criaron, las limitaciones de aquel tiempo, y me marcó profundamente un divorcio que tuve cuando era muy jovencita, porque me casé llena de vacíos, llena de inseguridades, y efectivamente eso nunca duró. Y eso partió mi vida en dos. Entonces creo que fue la situación más dura que yo he tenido que pasar en mi vida. Entonces siempre que tengo un desafío pienso, si fui capaz de hacer eso, soy capaz de superar esto. Y hay algo que para mí es mucho más importante y es mi fe. Soy creyente, creo en Jesús. Y siento que en los momentos más duros de mi vida ha estado junto a mí y ha sido la fuerza que necesito para creer lo suficiente en mí y creer que todo lo que me está pasando es para bien. Yo tengo una frase en mi vida que aplico todo el tiempo y es que todo lo que me pasa es para mi bien. Y eso aplica incluso para las cosas que son duras, porque a veces las cosas que son duras son bendiciones que vienen enmascaradas, que vienen escondidas, pero a veces no lo dimensionamos así, sino que nos quedamos sufriendo y llorando porque decimos, ay, pero ¿por qué la vida es tan dura conmigo? Y la vida está diciendo, te estoy transformando, ¿no te has dado cuenta? Entonces creo que eso es como lo que siempre me levanta. Y la fe en mi padre, yo digo que sin él no podría. Alguien se acerca a ti y tienes la oportunidad de darle una palabra de consuelo o de consejo. ¿Qué es lo que prima en poder direccionar una palabra adecuada? ¿Qué es lo que prima? Y es, ¿qué es lo peor que te podría pasar en este momento? ¿Y qué es lo mejor que te podría pasar en este momento? Muchas veces las personas viven llenas de miedo en el momento por algo que puede llegar a suceder. Y yo creo que eso es lo que paraliza. Y en un momento como este, por ejemplo, donde hay tanta incertidumbre, no solamente en Colombia ni en Latinoamérica, la incertidumbre es mundial por todo lo que está pasando. Algo que yo le digo a las personas siempre es, ¿está ordenada su casa? Primero ordenemos nuestra casa hacia adentro, porque a veces criticamos la casa afuera y criticamos lo que está pasando afuera, pero es que no nos damos cuenta cómo estamos nosotros adentro. El ser humano por naturaleza, Luis, tiene una necesidad muy grande de tener a Dios, pero es que a veces lo ignoran y a veces saben que algo les está haciendo falta y más en momentos difíciles, pero la misma soberbia y la misma terquedad humana a veces les impide reconocer que es que si eso que me falta llenar yo no lo lleno, yo no voy a encontrar respuestas. Entonces yo le digo a la persona por lo general es, ve al fondo. Es que hay gente que dice que es muy difícil tener una relación con Dios.
Yo te puedo asegurar, Luis, que el 95% de mis resultados, si no más, se los debo a él. Que mi empresa se llama como se llama y ahorita mi segundo libro que viene pronto se llama como se llama porque por guardar silencio en mis conversaciones con Dios, Él me lo dictó. Y a veces puede sonar muy loco y cualquiera dirá, esta vieja está chiflado, quién sabe qué se está fumando. Pero yo digo, en los momentos de más caos en mi vida es cuando yo más me he dado la oportunidad de escuchar a Dios. Porque dicen que cuando más ruido hay en nuestra vida es cuando Dios más grita, pero a veces nosotros nos negamos a escucharlo. Entonces yo creo que hay momentos en nuestra vida en que tenemos que ir muy dentro nuestro a ver qué es lo que queremos y qué es lo que quiere Dios de nosotros. Como lo hablábamos hace un rato, llegan las dificultades, llegan las crisis y la gente ve eso como algo traumático. Brillo. ¿Cuál es ese brillo que Tatiana García posee y que logra impactar, influir, asombrar a otros desde cómo lo ves? Luis, yo creo que todos llegamos con un brillo acá a la tierra, que nuestro creador nos dio un brillo. Y es que el hecho de que nos hubiéramos desprendido de una luz divina y maravillosa y una luz que no logramos sobredimensionar, hace que nosotros tengamos un poquito de él. Pero cuando llegamos acá, a veces la misma vida hostil que nos toca atravesar y los desafíos y los momentos difíciles y las situaciones duras, cada vez van opacando más ese brillo. ¿Y qué decir cuando tengo odio, cuando tengo rencor, cuando tengo envidia, cuando me molesta que al otro le vaya bien? Eso me va quitando ese brillo. Pero cuando yo descubro que realmente vine fue a servir, vine a hacer sentir bien al otro, vine a dar amor, vine a añadir valor, vine a agradar a la gente, vine a ver cómo si mi plato de comida le puede servir al indigente que está pidiendo en la calle, todo eso me va quitando todas esas capas y me va dando más brillo. Yo soy una persona que sufro con el dolor del otro y me alegro con la alegría del otro. Yo soy una persona que con todos mis defectos, y uno de esos es que soy demasiado radical, tomo decisiones fuertes y no tengo reversa, pero eso es bueno y es malo, porque eso me ha llevado a obtener muchos resultados. Eso me ha ayudado a cerrar capítulos en mi vida y a cerrar ciclos que se vuelven tóxicos y destructivos. Soy de las que no vuelvo atrás, tomo una decisión y la tomé. Pero a pesar de todo eso miro con bondad, Luis. Yo hoy en día, por ejemplo, reconozco a mis exparejas como grandes maestros y oro porque estén bien. Le pido a Dios porque los bendiga y los ayude, pero no los necesito en mi vida. Yo oro porque a la gente le vaya bien. Yo veo a un indigente en la calle y miro a ver cómo le saco aquí de mi casa una arepita y un huevito y se lo llevo para que coma ese día algo. Y yo digo, es que al final de los días, cuando tú te vayas de aquí, yo creo que Dios no te va a decir, oiga Luis, ¿cuántos carros tuvo? ¿Cuántas casas coleccionó? ¿Cuánto ganado tuvo en ese pastel? Él te va a decir cuántas vidas impactó Luis y desde dónde lo hizo. Entonces, cuando yo soy líder de un equipo y yo veo que tengo 5 deditos como los de la mano y todos tan diferentes, pero con necesidades, con sueños, con propósito, con inseguridades, y yo los cuido y yo los trato bien y yo les digo, usted es capaz, usted puede, yo estoy viviendo en propósito y entonces a mí los ojos me van a brillar más. Dicen que los ojos son el espejo del alma y que uno en los ojos revela lo que tiene en su interior. Y yo le digo a la gente, mires al espejo porque ahí usted va a poder ver lo que hay adentro. Hay un versículo bíblico que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo digo que es que los ojos son el reflejo de lo que hay en mi corazón. Mis palabras, mis hechos, mis acciones. Yo me he puesto brava, sí. Yo he decidido cerrar capítulos en mi vida, como lo acabo de mencionar, pero nunca, no sé lo que es desearle mal a nadie, Luis, porque no es mi interés. Mi interés es que yo reconozco que en la vida existe algo que es la ley de la siembra y la cosecha, y ya la había mencionado. Y es que si yo le deseo lo mejor a Luis, y yo deseo que el camino de Luis sea bendecido, y que Luis sea sabio, y que a Luis todas sus cosas le prosperen, adivina qué se me devuelve a mí, Luis. Pero si yo te deseo el mal, ¿qué se me devuelve a mí? Entonces,
Todos tenemos ese mismo brillo, Luis, pero cuando nos despojamos de nuestro ego es cuando brillamos más. Porque el ego va a ser un buen compañero y siempre está ahí al lado, ese siempre está ahí hablándole a uno, pero uno a veces tiene que decirle, quieto mano, cállate un poquito, porque es que eso es lo que nos hace poner todas esas barreras para ver a los otros como un igual. Es cierto. En uno me hiciste acordar que en uno de los primeritos podcasts en el otro canal hablaba de el ego y lo definía yo como ese amigo que lo acompaña en la fiesta y uno quiere dejarlo en la puerta que lo espere a uno, pero él se va colando y se va detrás de uno. Entonces es de esa manera como también uno debe amistarse con ese amigo que no quisiera, pero que a la final siempre lo va a acompañar, porque de alguna u otra manera algo hará que se dispare. Es así, ¿verdad? Así es, Luis. Y te voy a decir una cosa, a mí no me gusta decir que soy humilde porque dicen que dime de qué presumes y te diré de qué careces, pero resulta que yo era una mujer egocéntrica, porque yo era una mujer que era una ejecutiva y ganaba muy bien, me la pasaba viajando por el país, en clase Gold, tarjeta VIP, mejor dicho, era el puchas. Y un día, después de que me reconocían tanto y que eres la brillante y te va muy bien y uy, qué bravo y aplauso, un día en el mismo hotel donde me reconocieron, me despidieron. Y ese día cuando yo salí de ahí, yo ya no era nadie, según yo en ese tiempo, ya no era la ejecutiva exitosa y ya no era la que tenía el reconocimiento en la sala de la aerolínea. Ese día me di cuenta que mi ego me servía para nada y que lo único que me iba a abrir puertas era reconocer mi humanidad y mi vulnerabilidad. ¿Esto qué significa? Hoy en día me elogian, me felicitan, me dicen cosas chéveres y yo me alegro porque uno también tiene que aceptar eso. Pero una cosa es que tú me digas, Luis, ¿cómo te ves hoy de bien? Perdón, Tatiana, ¿cómo te ves hoy de bien? Y yo te diga, no, no, Luis, no, no, pues no, Luis, porque yo ahí estoy negando a aceptar algo, ¿sí? Es distinto que yo te diga, Luis, muchas gracias, porque yo ahí estoy diciendo, wow, qué rico que tú reconozcas eso. Gracias, Luis. Pero otra cosa muy diferente es que yo diga, ay, Luis, sí, ya lo sabía, todo el tiempo me lo dicen. ¿Ves la diferencia? Entonces yo le digo a la gente, aprenda a vivir con el elogio, pero no se lo tome tan en serio. Esas son de las cosas que uno no se tiene que poner, no se las tiene que tomar tan a pecho porque es que pesan. Y cuando uno comienza a levitar es cuando la gente ya no lo quiere, porque uno se vuelve una persona producto terminado, no enseñable. ¿Te gustó este programa? Te invito a que los descargues y compartas. Pero antes dale me gusta. Si quieres saber sobre qué es lo que hacemos en Escucharte, te invito a que vayas a www.escucharte.com.co y puedas allí observarlo. Ahora bien, si quieres acercarte más al desarrollo basado en fortalezas, escríbeme a contacto@escucharte.com.co.